una pequeña reflexión esta mañana con ustedes y a lo largo de la cena veíamos cómo íbamos recordando el sacrificio del Señor, recordando la importancia que tuvo para nosotros, la importancia que tuvo como personas, como iglesia, recordando su inmenso amor, celebrando, alabándole, proclamando todo el beneficio que significó para nosotros su sacrificio. Y pensaba un poco cómo esta reunión que tenemos acá los domingos a la mañana, ese compromiso que tenemos con el Señor de venir a recordar, venir a celebrar, hace una conjunción entre las fiestas, entre una fiesta y una ofrenda, ¿no? Es una mezcla entre la ofrenda que el Señor hizo por nosotros en reemplazo nuestro delante de Dios, cómo venimos nosotros a entregar nuestra semana, agradecerle porque nos permitió estar esta semana en comunión con los hermanos, en comunión con Él. Y veo una conjunción, les decía, entre fiesta y ofrenda, ¿no? Y quiero que veamos un par de pasajes respecto a las ofrendas y las fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Y veamos un par de detalles de cuán poderoso ha sido el sacrificio del Señor y cómo ha permitido algunas cosas que el pueblo las tenía establecidas y claramente marcadas, ha podido mover para nuestro beneficio. Veamos en Levítico, capítulo 2. Levítico capítulo 2 habla de la ofrenda que es de la oblación, ¿no? Es una ofrenda que se preparaba como una torta asada, como una torta para asarla, y simbolizaba lo que uno le podía dar al Señor. Era de sus frutos, preparaba la tortita y llevaba delante del Señor para ofrecerlo y quemarlo en su presencia, ¿no? Vamos a Levítico 2, del 11 al 13, vamos a leer. 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofrecéis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. En esta torta que preparaban, que todo ese capítulo da la explicación de cómo había que prepararla, qué mezcla debería tener y cuándo llevarla, cómo presentarla, da un mandamiento claro, ¿no? Dice, cuando prepares esta torta, no vas a poner levadura, ninguna cosa leudada va a tener esta ofrenda. Sabemos que la levadura es símbolo de pecado, de corrupción, ¿no? Y la ofrenda que llevaban ante el Señor y que llevamos nosotros ante el Señor es ya sin levadura, sin corrupción. Eso solamente es gracias al sacrificio del Señor Jesús que ha quitado del medio el pecado. No solamente es posible en Él. Entonces simbolizaba que el pueblo iba a poder acercar una ofrenda sin levadura delante del Señor. Pero el 12 dice algo interesante también. Dice, como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar como en olor grato. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Israel, si tú trabajabas recolectando miel o si tú obtenías levadura y era tu fruto, cuando había otro mandamiento que decía que tenían que llevar los frutos, lo primero de sus frutos, las primicias, dice, ¿qué hago si yo trabajo con esto? Dice, bueno, en ese caso tú las vas a poder ofrecer, la levadura como fruto, pero por ser levadura no se elevará como olor grato delante de Dios. O sea, el símbolo de pecado seguía clarísimo. Está bien, lo vas a poder ofrecer, pero no va a ser agradable a Dios, porque tiene el trasfondo del pecado. Y vemos en el versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Un poco antes nos dice que tiene que tener aceite. Aceite y sal, alguna vez lo vimos, que simboliza que nuestras obras tienen que enfocarse en la eternidad. Habla de preservar, que sean obras que perseveren más allá de esta vida, ¿no? La predicación del evangelio, el estudiar su palabra, el amor con los hermanos, todo eso tenía que estar presente en la ofrenda de oblación. Pero
viendo las fiestas y viendo todo Levítico, hay una fiesta en la cual se rompe, podríamos decir, esta regla. Hay una fiesta en la cual este mandamiento queda quebrantado y claramente expresa algo en contra. Supongo que cuando los levitas, los sacerdotes, estaban ahí estudiando para el sacerdocio, esa era una materia especial, ¿no? Y esa fiesta es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Si pensamos en Pentecostés, seguramente viene a nuestra mente el pasaje de Hechos, cuando están en la fiesta y vienen las lenguas de fuego, viene el Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia y hace comunión, ¿no? Viene a morar en nosotros desde ese momento. Y esa fiesta que no nació en la iglesia, no nació con nosotros, no nació en el tiempo de la gracia, sino que estaba estipulada desde el tiempo de la ley. A Moisés Dios en esa fiesta le había mostrado, le había dado indicios de cómo el Señor iba a venir a morar, cómo Dios iba a venir a morar con los hombres e iba a tener comunión con nosotros los pecadores. Vámonos a Deuteronomio 16. Del 9 al 12. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Dice 7 semanas después de que hayas cortado los primeros frutos de las primicias. Hay 3 fiestas solemnes en las cuales el pueblo de Israel tenía que presentarse o ir a Jerusalén para ir al templo, ¿no? Ir al templo, acercarse a la presencia de Dios. Después vamos a ver, las 3 fiestas solemnes era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, que es la de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los panes sin levadura, que inicia con la Pascua, con el sacrificio de Cordero, inicia la fiesta, termina con las primicias, el último día. Toda esa fiesta, toda esa semana intensa que tiene el pueblo, simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿no? La Pascua, Pablo dice que Él es nuestra Pascua que ha sido sacrificado. Él es el Cordero, el inicio. La semana de los panes sin levadura simboliza que gracias a ese sacrificio nosotros podemos vivir una vida libres de la esclavitud del pecado. En esa fiesta de panes sin levadura tampoco tenía que haber, como claro dice el nombre, levadura. Ni siquiera en los panes, sino no tenía que haber levadura ni en las casas. Tenían que sacar toda la levadura. Y la fiesta de las primicias habla de que el Señor Jesucristo ha resucitado y se ha ido hacia el Padre. Dice Pablo, primicias de nosotros es hecha Él, que resucitó de los muertos. Es la primicia de la resurrección. Y también en esa fiesta nosotros recordamos que nosotros vamos a resucitar gracias al sacrificio del Señor. Seguimos con el versículo. El 10 dice, y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habitare en tus ciudades del extranjero, y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para ti, poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Por cuanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Son estas fiestas que el pueblo tenía que guardar y cumplir. Seguramente los sacerdotes, cuando estudiaban la fiesta de los tabernáculos y marcaban las fechas y cumplían todas las fechas, todo lo establecido por el Señor,
estaban obedeciendo al Señor, pero muchas veces pienso que no entendían el porqué, el trasfondo, ¿no? Pensaban que la ley era hacer eso, y cumpliendo eso iban a alcanzar la salvación. No podían entender que solamente era un símbolo de lo que el Señor Jesús iba a hacer. Vemos en Levítico 23. Levítico 23, 15 al 20. La descripción de esta fiesta de Pentecostés, que me llamó muchísimo la atención. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esa gavilla ofrecida era la fiesta de las primicias, ¿no? Desde la primicia contarás 7 semanas, 49 días, más un día al día siguiente, 50, de ahí viene el nombre Pentecostés. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ya no eran las primicias, era el nuevo grano. Era el fruto del tiempo después de que el Señor Jesús había sido elevado al cielo, después de que el Señor Jesús había resucitado. Esta fiesta de Pentecostés estaba hablando de nosotros. Nosotros somos el nuevo grano que tiene que ser presentado delante de Dios. 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efla de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. En esta fiesta había que traer 2 panes parecidos a los de la oblación, pero había un detalle que no podía pasar desapercibido para los sacerdotes, porque en el ABC habían aprendido que ninguna cosa leudada presentarás a Jehová. Sin embargo, acá dice, el grano nuevo vas a hacer 2 panes con levadura y serán presentados como ofrenda mecida delante de Jehová, como primicias. Nuestra vida, hermanos, este cuerpo que tenemos nosotros y las obras que vamos a hacer acá, a pesar de nuestro pecado, de nuestra levadura, es ofrecida a Dios. Está hablando de cómo el Señor iba a permitir que nosotros, pecadores, rescatados, podíamos vivir una vida para ofrecerla a Él. Y veremos más detalles abajo, dice 18. Y ofreceréis el pan con 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada, 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. No solo el Señor permite que nuestras vidas puedan ofrecerse a Él y Él aceptarlas, sino a diferencia de las primicias de levadura que sí las aceptaba, dice que esta va a subir como olor grato delante de Él. Qué maravillosa transformación puede hacer el sacrificio del Señor en nuestras vidas. No solamente vivir una vida que sea aceptable para el Señor, sino que le agrade, que le llegue como olor grato. En las ofrendas había varios tipos de ofrenda, pero había una diferencia especial entre los tipos. Había algunas ofrendas que subían como olor grato delante de Dios, y había ofrendas que no subían como olor grato delante de Dios. Todas las ofrendas que tenían algo que ver con el pecado no subían de olor grato. Eran aceptadas, pero no se recibían como olor grato. Y las ofrendas que no tenían que ver con el pecado se recibían como olor grato delante de Él. Todas las ofrendas que no tenían que ver con el pecado simbolizan completamente al Señor Jesús. Y la oblación también estaba entre las que subía como olor grato. Y las ofrendas que tienen que ver con el pecado, que tenían que ver con lo que tuvo que pagar el Señor por culpa nuestra, el Señor la aceptaba y nos perdonaba. Pero Él no se agradaba. Era mejor que no hubiésemos pecado. Es lo que quiere decir detrás de eso.
Mejor hubiese sido que nunca hubiésemos pecado, pero ya que pecamos, Él envió a su Hijo para que nosotros podamos ser aceptos. Y en esta fiesta de Pentecostés, que simboliza la iglesia, la comunión que tenemos con el Señor, Él puede aceptar nuestro grano, nuestro pan, a pesar de saber que aún siendo perdonados, seguimos pecando. Él puede aceptar como olor grato delante de Él. Qué misterio más profundo, que me imagino toda la ensalada que se les hacía en la cabeza a los sacerdotes cuando decían, primero me dice que no puede, nunca, y un poco después me dice, no, en esta fiesta, cuando tú celebres esta fiesta, debes traer pan con levadura. Tienes que traerlo. Bien, ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Serán cosa sagrada a Jehová. Yo me pregunto, ¿cómo yo, aún con estos errores, aún tratando de seguir al Señor y a veces desviándome, equivocándome, pecando todavía, cómo puedo ser cosa sagrada para el Señor? No me queda más que agradecer el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, contemplar cómo ese sacrificio puede habilitarme a mí, cosa leudada, presentarme delante de Él, cómo puede habilitar que mis obras puedan llegar como olor grato a su presencia, cómo mi vida puede ser considerada sagrada para el Señor. Él nos ha adoptado como hijos, nos ha dado todos los derechos, no solamente los privilegios, el derecho de ser hijos suyos. Qué maravilla poder venir este día acá y celebrar esta fiesta, recordar esa ofrenda y considerarnos a nosotros también y nuestras obras, cómo estamos respondiendo a esa ofrenda. Pablo dice que cuando celebremos esta fiesta, cuando recordemos la cena, dice que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Parte de discernir sí es pensar, Él no tuvo pecado, Él vivió toda esta vida entregada al Padre en obediencia. A pesar de que le dolía, Él doblegó su voluntad ante el Padre. Pero ahora nosotros somos miembros del cuerpo. El discernir el cuerpo también es considerarnos a nosotros. Y estos beneficios de poder entregar nuestros frutos y considerar, estamos trayendo frutos dignos de arrepentimiento. Se ve el efecto que tuvo ese sacrificio en nuestras vidas. Señor, gracias, porque yo, así en mi condición, puedo agradarte, puedo servirte, gracias al sacrificio de tu Hijo. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor Santo, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, Padre amado, te agradecemos, Señor, por la maravilla del sacrificio de tu Hijo. ¿Cómo puede, Señor, ese amor, esa cruz, esa sangre, Señor, ese dolor, poder transformarnos, poder hacernos aceptos, Señor, delante de ti? Que nuestras obras puedan llegar como olor fragante, Señor, y que tú nos consideres cosa sagrada. Gracias, Padre Santo. No podemos decir nada más que gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque tu iglesia estaba en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Tú querías tener comunión con nosotros. No somos dignos, Padre, pero estamos aquí para agradecerte este privilegio. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén.